Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas, buenas. Hola, buenas, Germán. Hola ¿Me escuchas, Mariano. Peteito? Porque no me está funcionando la computadora. ¿Me escuchas ahí? Sí, Lisandro, te, te- Ok, te veo y te escucho. perfecto. Estoy esperando que siga ingresando gente. Estamos ya en 40 invitados y vamos a dar en unos minutos inicio a la conferencia. Conversatorio, Caíto. Conferencia demasiado. Demasiado bueno. Conversatorio. Bueno, nosotros le llamamos ciclo de conferencias online, así que, pero van a hablar ustedes, van a conversar Te ustedes. vamos a conversar, eso sí. Bueno, seguro. Bueno, y para eso sí voy adelantando, les pido a todos que puedan, que tengan el sonido bloqueado. Vamos a escuchar a los Y hay un oradores. micrófono, hay un Sí, micrófono con ruidos molestos. A ver. por eso pido Ahí que, está, ahí está. bien, eh, pero Creo bueno, que puedes silenciar, Caito. A ver, y de última después le vamos dando espacio para ujú. que se vayan lo pueda ir bloqueando. Sí, yo lo puedo bloquear de acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Estoy en realidad me mirando, parece que pero quien organizó la reunión. porque yo no soy el organizador. Ah, es probablemente el club entonces. Sí, no sé si está Thor presente por ahí o quién está encargado para que pueda ir bloqueando. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Silenciaste, Felipe. Sí, A ver ahí. por favor. A ver ahí, ¿me escuchan? Y te escuchamos, Felipe, ¿cómo te va? Tenés que decirle, ya está, bien, Está silenciado. bien, Felipe. Bueno, por respeto a todos los que están a horario, vamos a dar inicio a este ciclo, como con la corrección que me hizo Lisandro, pero bueno, es el ciclo de conferencias online que organiza el Club de la Libertad. Hoy vamos a tener la presencia de dos profesionales destacados, ambos de la ciudad de Goya. Eh, Uno de ellos es Jorge Maximiliano Koderman. Él es abogado, eh, tiene un posgrado en procedimiento tributario y previsional y una maestría en Derecho Empresarial. Actualmente se desempeña en el estudio Prusiu y Funes de La Rioja y anteriormente estuvo en KPMG en Buenos Aires. Tiene Digo, bueno, muchísima experiencia en el tema que vamos a abordar hoy. Y el otro orador va a ser Lisandro Balestra, que él es contador público de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en impuestos en la Universidad Torcuato Di Tella y certificación en el programa Ernst Young, entre otros títulos también para Maxi, pero bueno, queremos tener el mayor tiempo posible para poder escucharlos. Actualmente, Lisandro se desempeña en el estudio contable Balestra y ha tenido experiencia y ha trabajado en Ernst Young hasta el año 2011. El 2021. tema de, ¿eh? 21. No, Bueno, Desde 2011. reduzco. Los dos tienen No. un currículo importante, importante, pero bueno, no viene al caso ahora porque tenemos un tema importante para debatir, que es el título de la charla es Chau Circrep, que es el sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias. eh, Cuáles son las implicancias, nos van a contar ellos de los ingresos brutos en el costo de vida de la gente y el ajuste necesario que hay que hacer en las provincias. Tenemos un temario a desarrollar, pero antes de decir el temario, me gustaría, bueno, que ustedes lo vayan desarrollando. Las preguntas son, qué es el impuesto de ingresos brutos, qué es el convenio multilateral,
los regímenes de retenciones y de percepciones, que lo van a ir ellos seguramente aclarando y explicando durante la charla. No sé quién va a iniciar. A los que están presentes les explico cómo es el sistema. Cada uno tiene más o menos entre 15 y 20 minutos. Si el tema está interesante, bueno, lo podemos ampliar y después vamos a habilitar un momento para algunas preguntas, que bueno, se va a habilitar a cada uno el micrófono. La idea, si alguno puede hacerlo ya por chat para leer las preguntas y que ellos puedan ir desarrollando las respuestas, va a ser mejor. Y si no, habilitamos el micrófono una vez terminadas las charlas. No sé quién de los dos, Maxi o Lisandro, va a dar inicio a la conferencia. Bueno, los dejo en el uso de la palabra al señor Lisandro Balestra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Caito. Bueno, obviamente queremos agradecer al Club de la Libertad por darnos este espacio ante la iniciativa que tuvo el doctor Kodermatz. Y esto surge principalmente, lo de Chaucer-Creb, por una movida que hubo en las redes sociales en el último mes, donde muchos colegas y otros y abogados, tributaristas, especialistas en la materia, que venimos reclamando sobre la revisión de los distintos sistemas de recaudación, bueno, principalmente en la red ex Twitter, empezaron con el hashtag de Chaucer-Creb y bueno, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se subió a esa movida y se empezó a hablar muchísimo en distintos ámbitos sobre la posibilidad de revisar toda esta cuestión. La realidad es que lo que pensamos, más que una conferencia, es una conversación con Maxi para darle un poco de dinamismo y no volverlo tan pesado al ser virtual, dar un pequeño panorama donde quizás nuestros colegas presentes, porque vemos muchos colegas presentes y gente importante en estas cuestiones en la charla, puedan ayudarle a dar dinamismo, pero bueno, como hay gente que quizá no es especialista en la materia, además tampoco queremos aburrir con tecnicismos muy grandes, por lo cual intentaremos, como dije antes, dar un pequeño panorama y que se entienda por qué consideramos que este tipo de imposición de parte de las provincias en general es nocivo para el costo de vida y también para el día a día en el trabajo y en la cadena de producción y de valor de la Argentina. Bueno, ¿qué es el impuesto a los ingresos brutos? Es un impuesto que se impone en distintas jurisdicciones provinciales que grava a las ventas brutas, es decir, a las ventas sin ningún tipo de deducción. El impuesto se genera en toda la cadena de valor, por lo cual se va trasladando hacia los distintos estamentos de la producción. Es decir, un productor primario le vende a un fabricante, supongamos, un bien o un servicio, le provee un servicio, y después le vende su bien ya reproducido o alterado, por así decirlo, y le vuelve a cobrar ingresos brutos, etcétera, etcétera, en toda la cadena de valor, donde intervienen obviamente prestadores de servicios y productores de bienes, lo cual consideramos o lo cual genera un incremento en el valor de cada bien. Es decir, vamos al productor primario, le vende al fabricante, el fabricante al mayorista, el mayorista al minorista y el minorista al consumidor final, por ejemplo. Todas esas transacciones devengan el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos. Esto obviamente se va trasladando, sí. Y hay un tema muy importante que a diferencia del IVA, que ingresos brutos no da un crédito a la próxima escala, sino que se va acumulando siempre, o sea, siempre se suma, ¿no? Uno en el IVA tiene crédito y débito, con lo cual uno va neteando eso, pero y al final solamente se paga el 21% final, pero en este caso no, en este caso se va sumando siempre en la cadena y eso es lo que incrementa mucho los valores. Y obviamente se va trasladando todo al consumidor final.
Existe, obviamente, dependiendo de cada provincia, exenciones que aminoran el efecto del impuesto a los ingresos brutos en la cadena de valor. Por ejemplo, la producción primaria, servicios profesionales y demás, pero bueno, todo esto depende de cada provincia. La alícuota de ingresos brutos, obviamente la determina cada provincia, ronda en un promedio entre el 4 o 5%. En el caso de la provincia de Corrientes, por ejemplo, las alícuotas son menores y hay otros casos, otras provincias que son mayores. Y la tasa más alta en este momento está entre el 7, 8 y 9%, que sería la intermediación financiera. En actividad financiera bancaria, que hay provincias que lograban el 8 o 9%. Bueno, esto obviamente, como se darán cuenta, al participar en toda la cadena de valor, genera un traslado y un incremento de los costos para quien adquiere ese bien o ese servicio anterior, y se va trasladando a precio que lo terminan pagando naturalmente los consumidores. Bueno, después, respecto de esto, el hecho imponible se genera con la venta, y también en algunos productos, generalmente de producción primaria, algunas provincias han implementado la imposición a la venta de bienes primarios hacia otras provincias, como es el impuesto de la mera compra. Esto grava esto está pensado para proteger la producción primaria o la industrialización de la producción primaria en una provincia, donde se le cobra el impuesto al otro comprador, al comprador del producto primario que está en la otra provincia. Es decir, en otros casos no solo se grava la venta, sino también se grava la compra, generando a lo largo y ancho de nuestro país. Hay provincias que no lo tienen a este instituto, pero generando aduanas internas. Lamentablemente se está incrementando un montón eso. Lamentablemente cada vez hay más provincias que se están copiando de ese tema. Justamente no es un impuesto a la venta, sino es como una retención, pero bueno, es un pago a cuenta del impuesto que debería pagar. Pero sí, es sumamente nocivo. Bueno, después, como datos, como información, se estima que en promedio, o no tanto en promedio, que la recaudación por lo que es ingresos brutos puede llegar a ser hasta el 80% de la recaudación de los impuestos provinciales, por lo cual uno allí encuentra quizá la explicación de por qué tanta resistencia por parte de las provincias de analizar la disminución o inclusive la remoción de este tipo de tributos que afecta tanto el bolsillo y los precios de los consumidores. El principal problema de este impuesto es que grava directamente al consumidor final, Sin que se dé que cuenta. incrementa directamente los costos y que no propone ningún sistema de regravación, por lo cual es totalmente distorsivo. No interesa si quien vende está generando una renta o no, o está obteniendo una renta o no, si gana plata o no con su negocio, sino que directamente se le aplica la alícuota de ingresos brutos independientemente de la situación en la que esté. Por eso es altamente distorsivo, y obviamente en casos de empresas con poco margen o que no tienen la posibilidad de hacer un markup adicional, fomenta enormemente la informalidad. Bueno, me parece que con eso quedaría claro respecto de cómo la imposición, y obviamente al ser un impuesto provincial, de jurisdicción provincial, existe el problema de qué pasa cuando una empresa o una persona provee bienes o servicios en distintas provincias, que ahí, bueno, Maxi, vos si querés explicar un poquito lo que es el Sí, nada más convenio haciendo multilateral. un poco de lo recién, o sea, el problema de lo más grave del ingreso bruto es esto, que va en cascada y se va acumulando y no hay forma de traerlo, o sea, se acumulan los precios. Y el otro problema es, la gente no lo ve, o sea, el problema es que uno como consumidor no sabe que está pagando ingresos brutos, porque eso no es como, bueno, ahora con la ley de transparencia fiscal, que el IVA lo tienen que demostrar, que tiene que estar determinado. Llegó un impuesto que
incluso aunque la última cadena, el minorista, el supermercado, te diga cuánto vos pagas de ingresos brutos, vos no sabés cuánto hay de ingresos, nunca podés saber cuánto de ingresos brutos hay en toda la cadena anterior. O sea, y probablemente hay muchísimo, porque están incluidos los servicios, los bancos, está todo el mundo grabado, con lo cual incrementa un montón los costos. Claro, el efecto cascada genera un incremento en los costos en toda la cadena de valor productiva de bienes y de servicios. Es decir, Exactamente. todo se ve incrementado por esto. Exactamente. Bueno, y volviendo al tema, a lo que me preguntaba, el tema de cuando uno además tiene el tema de que si uno quiere vender en más de una provincia, o sea, se quiere agrandar, quiere empezar a comerciar con otras provincias, por su propia provincia, uno entra dentro de lo que se llama el convenio multilateral, que es básicamente un acuerdo entre todas las provincias, que lo que hicieron fue más o menos acordaron cómo debería ser, cómo uno, para no extralimitar, sino pagar, no que cada provincia lo quiera, cómo se deberían liquidar este impuesto de ingresos brutos. Bueno, establece una serie de reglas de cómo se tributa, que por ahí no va acá, un tema más técnico, pero sí lo que hace es que eso por ahí termina incrementando un montón la carga burocrática que uno tiene que hacer y ya pasa de por ahí liquidar, aunque es difícil liquidar ingresos brutos uno mismo, pero más o menos hacerlo uno mismo con un administrativo, a que ahí ya uno necesite realmente a alguien que sepa de hacer convenio multilateral, porque es un tema es muy complejo y requiere de cálculo de coeficiente y de números que son bastante complejos, incluso para los que nos dedicamos a esto, lo cual incrementa un montón incrementa el trabajo que uno le tiene que llevar a liquidar, a pagar su propio impuesto, o sea, cumplir sus obligaciones, y la propia tarea que lleva el liquidar los impuestos. Además de otros temas que, bueno, si queremos vamos hablando, que es lo peor que tiene esto, que son los regímenes de retención. Dentro de ellos el CIRCREP, que es lo que le da el nombre a la charla, pero hay otros regímenes que son regímenes de retención. O sea, lo que hacen las provincias, lo que hizo este convenio multilateral, que es todas las provincias juntas, lo que hicieron fue establecer distintos regímenes para que uno pague anticipadamente el impuesto. Eso es lo más grave. O sea, ni siquiera uno está pagando cuando vende, sino que hay dos distintos regímenes de recaudación, se llaman. Es los regímenes de retención y los regímenes de percepción. El régimen de percepción es cuando yo te voy a pagar, te percibo, o sea, perdón, cuando yo te voy a pagar, te retengo, perdón. O sea, si yo te tengo que pagar a vos como cliente, te saco un poco y te digo, no, esto va para rentas. Y lo mismo pasa del otro lado. Cuando uno agente de percepción, cuando va a cobrar, cobra de más porque una parte va a renta, o sea, una parte te detrae del impuesto. También pasa, por ejemplo, que particularmente el CIRCREP, que a cualquiera que sea comerciante acá le habrá pasado, es las retenciones bancarias. O sea, los bancos están obligados a hacer, o sea, las provincias designan como agente a los bancos, y los bancos, por cada transacción económica que uno haga, tienen que hacerle estas retenciones bancarias, que lo que hacen es, a uno cobra plata y lo van sacando, o sea, le van sacando plata y genera un saldo a favor, bueno, ahora lo vemos, pero genera que uno, que además, o sea, ni siquiera está pagando siempre por la venta, sino va pagando el impuesto adelantadamente, y eso genera otro gran problema, que es los saldos a favor, que es o sea, el fisco se está financiando con los contribuyentes, básicamente. Sí, a ver, para agregar ahí a lo que dice Maxi, las provincias al delegar compulsivamente o de manera obligatoria la responsabilidad de recaudar, ya sea a distintas empresas como a entidades financieras, lo que se busca es que a la hora de transaccionar, supuestamente, con estos regímenes de retención y percepción, se compensen ya los saldos que uno va a tener como hecho imponible a la hora de pagar ingresos brutos. Pero esto no es así, porque, por ejemplo, si uno opera en 2 provincias o en 3 provincias, vamos a poner un ejemplo no tan complejo, como para que se entienda, si esas provincias ordenan a las entidades financieras con las que uno trabaja que retengan,
que le retengan a determinado contribuyente, esa entidad financiera generalmente, puede haber excepciones, porque uno puede pedir certificado de exclusión, o inclusive a veces automáticamente existen provincias que ante la acumulación de determinados saldos se dejen de retener automáticamente, pero esos bancos te retienen por todas las operaciones, porque es imposible que el banco sepa si uno está cobrando por una transacción que se dio en la provincia 1 o en la provincia 2. Vamos a suponer, si una empresa opera en Chaco y opera en Corrientes, el banco no sabe si la cobranza o el cobro que se realizó en esa cuenta bancaria se da por una venta que se produjo en Chaco o en Corrientes. Por ende, si tuviera la orden de esas provincias de retener, retendría por la alícuota que ordenan esas dos provincias por esa transacción. ¿Esto qué genera? Que se acumulen durante el periodo saldos a favor que, dependiendo del nivel de actividad que tenga esa empresa, pueden ser compensados o no contra el impuesto determinado en cada jurisdicción. Y ese es O el sea, principal problema que ha generado el CIRCREP en el funcionamiento de las empresas, donde hay provincias donde tengan mucha actividad, por ejemplo, y el impuesto a pagar sea superior a los saldos retenidos, pero que haya otras provincias donde la actividad no sea tan importante y los saldos retenidos por el banco sean superiores al impuesto a pagar que tenga la empresa en esa otra provincia. Y lo mismo ocurre con la compra de bienes o la demanda de servicios que uno pueda tener en distintas provincias. Si la empresa a la cual uno le compra bienes, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy inscripto en Corrientes y en la provincia de Córdoba, y mi actividad esté grabada en la provincia de Córdoba, es decir, que yo pague ingreso bruto en Córdoba. Si yo compro bienes a una empresa que está designada como agente de recaudación en Córdoba, esa empresa me va a percibir cuando me haga me va a retener cuando, me va a percibir, perdón, cuando me haga la factura, y yo ahí voy a empezar a acumular saldos a favor. Pero esa empresa me va a percibir por la compra que yo haga, independientemente de si el hecho imponible se genera o no en Córdoba. Es decir, si esa empresa está inscrita en Córdoba, está designada agente de recaudación en Córdoba, y yo estoy inscrito en Córdoba, me va a aplicar la alícuota. Y puede que allí también se empiecen a generar saldos a favor que nunca sean compensados con el impuesto a los ingresos brutos que me dé a pagar. Y allí o es donde sea, se eso es lo que genera quiere decir, todo este inconveniente. eso es lo que quiere, o sea, lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, en el caso que vos estás dando, si yo vendí no sé, dos mercaderías en todo el año a Córdoba, pero cobré por X o por transferencia bancaria y Córdoba me retuvo un montón de veces, es probable que acumule un montón de saldo a favor porque vendí dos mercaderías y dos ventas en Córdoba, por ejemplo. Eso es un poco el gran problema con estos regímenes. Sí, el problema principal también es que está atado a la seriedad que pueda tener en una provincia. Sabemos muy bien que hay provincias que tienen una voracidad fiscal, eh, donde, por ejemplo, la forma de regular esta acumulación de saldos a favor es mediante los pedidos de certificados de exclusión o regulaciones automáticas cuando uno acumula un determinado saldo o saldos por una determinada cantidad de meses. Hay provincias que no siguen esa regla. Entonces, en general, la realidad es que en general los saldos a favor se acumulan siempre en las mismas provincias. Y de acuerdo al nivel de actividad que tienen determinadas empresas, no los van a recuperar. Esto también ha generado litigios cautelares, pedidos de cautelares por parte de empresas donde se ha planteado que en realidad esas empresas no le estaban adelantando dinero al fisco como un compromiso de futuro pago de impuestos, sino que le estaban prestando dinero a esa provincia de manera forzosa a tasa cero. Bueno, No sé, conocer justamente algunos casos. por suerte tuvimos fin del año pasado varios fallos en ese sentido. En realidad no son fallos, son medidas cautelares que dictó la Justicia Federal, eh, donde falló en contra de este CIRCREP, o sea, juicio contra la Comar, o sea, la Comisión Arbitral,
y falló, le dio medios cautelares, hay por lo menos 4 hasta ahora y hay un par más. Hay un par más que también, donde la Justicia Federal le concedió a los contribuyentes que no, o sea, le ordenó a la Comar que no sigan reteniendo porque eran empresas que venían teniendo saldos monstruosos con el CIRCLEP y no lo podían consumir, o sea, demostraron que no lo podían consumir en los próximos años. Creo que hay casos que son mucho más. Y eran varias, o sea, lo particular que tiene por ahí esos fallos son que tenían saldo a favor acumulado en varias jurisdicciones. Por ahí un poco técnico, pero si uno tiene un problema contra una provincia, no va a poder ir a la justicia federal y va a tener que ir a la justicia local, con lo que eso implica. O sea, lamentablemente conozco muy poco, creo que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires dentro de eso es bastante razonable, pero después el resto, en general, porque estamos hablando de la recaudación de la cual sale la partida de la justicia, es muy reticente la justicia a dar medidas cautelares o a dar algún tipo de medida en contra de estos regímenes. En general hay que pelear hasta la Corte, y la Corte aparte tiene dicho que no es una cuestión que ellos puedan tratar como una cuestión federal. Ahora hay como por suerte, un pequeño cambio parecería de aires, y por suerte con, qué sé yo, cambio de gobierno y demás, y hay un poco más se parecería que se está flexibilizando esto, y se trató de algunos temas que parecería que no se trataban, por ejemplo, en la Corte. Pero bueno, también estos fallos que estoy comentando, que son de ADECO y un par más, son fallos bastante, la verdad que por lo menos son un pronto alivio para esos contribuyentes, pero la verdad que el tema de los saldos a favor, yo particularmente la profesión lo veo mucho, es un gran tema, y es un gran tema sobre todo para que por ahí las empresas, sobre todo las empresas afuera, no tienen en cuenta las inversiones, cuando uno va a hacer una inversión, y probablemente arruine un negocio porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de saldos a favor muy, muy altos, que probablemente arruinen la ganancia de una empresa, o incluso hasta hay casos donde yo lo he visto planteado que no se podían pagar sueldos porque por la acumulación de saldo a favor que tenían las empresas. Sí, después lo otro para agregar es que en el contexto inflacionario en el cual nuestro país se viene desenvolviendo, que ojalá continúe en esta baja, al haber una inflación, por ejemplo, supongamos en un año, si uno viene acumulando saldos a favor, en un año puede perder, con la inflación que hay, los saldos a favor acumulados que no se ajustan por inflación no terminan siendo justos cuando uno le adelanta el dinero al Estado a cada Estado provincial mediante las retenciones, a la hora de compensarlo con los impuestos determinados, la verdad que no son del mismo poder adquisitivo. Después otras cuestiones, por ejemplo, porque este sistema de recaudación, creo que además de lo dañino que es el impuesto en sí, o lo distorsivo que es el impuesto en sí en la cadena productiva y en los costos finales que terminan pagando los consumidores, el sistema de recaudación en general es muy burocrático, genera mucha burocracia. Por ejemplo, imagínense que acá muchos contadores que están acá les debe pasar todos los meses. Hay casos que tenemos contribuyentes que tienen actividades que están exentas, y, por ejemplo, un productor ganadero y que a su vez es, no sé, vendedor de autos, supongamos, una misma empresa que tiene 2 actividades, una exenta y una no. Uno tiene que discriminar qué ingresos son de una actividad exenta, qué ingresos no. Generalmente entra en el sistema de recaudación del CIRCREP, entonces hay que pedir exclusiones porque puede que le estén cobrando, supongamos, una retención por una venta que no está grabada, lo cual lleva a que tenga que discutir con rentas o a pedir que le dejen de retener para las próximas transacciones, pelear con el banco. Bueno, todo un sistema, es un sistema burocrático que genera una carga administrativa fenomenal en
en las empresas para preparar la información, conciliar la información, porque uno tiene que presentar, ya sea convenio multilateral o en un impuesto provincial único, supongamos en Corrientes o cualquier otra provincia, tiene que conciliar qué retenciones le efectuaron, que estén cargadas en la página, que esos saldos estén reflejados correctamente, así el impuesto determinado y si hubiera un saldo a pagar por parte del contribuyente sea correcto, y esto se hace mensualmente, todos los meses. Además además que si uno es agente de retención, tienes el doble. Bueno, y ahí está el problema. Y el gran problema es cuando uno es agente de retención a percepción, si uno omite por un día, o la presentación de la acreditación jurada o el pago, tiene multas que son abismales. En general depende de la provincia, depende un montón, pero van entre un 50 y hasta, creo, 600% de los impuestos que uno no ingresó. Imagínense, uno tiene plata que no es suya, se tiene que transferir a renta. Si uno, por alguna cuestión, metió mal un dedo, presentó mal la acreditación jurada, erró, o no llegó a hacer la transferencia, lo que sea, por un día se come una multa, en general hay reducciones más por un solo día, pero en general, las normas es si uno un día lo transfiere mal, no transfiere la plata, tiene una multa que son muy altas, incluso puede tener una causa penal, por una obligación que que se le impuso a las propias provincias, y que uno lo está haciendo sin ninguna retribución, y además tiene el riesgo de que uno tenga una causa penal por estar trabajando para el Estado. Ese creo que es un gran punto, y que genera muchísimo litigio en la práctica. La verdad que es un tema bastante recurrente. Obviamente que para los profesionales nos trae trabajo, pero yo creo que no es el trabajo que quisiéramos tener, porque no, la verdad es un tema muy, muy complicado y que trae muchísimos problemas, y yo he visto multas hace no mucho a un contribuyente por un día, una multa que era equivalente, creo que cerca de 500 millones de pesos por un día, que se equivocó, en realidad no sé qué pasó, o alguien apretó mal algo y se equivocaron, y la multa que le intentaban poner era de 500 millones de pesos. Obviamente era una empresa grande, pero para la empresa era, ahí volaban cabeza, iba a volar prácticamente casi todo el departamento. Por suerte lo pudimos solucionar, pero era mucha plata, y esto pasa muchísimo, aunque no parezca. Sí, lo peor de todo y lo más increíble de todo esto es que además de generar muchísima burocracia y como dije yo, se liquida mensualmente, el Estado está delegando en un montón de empresas, de entidades financieras y demás, el señoreaje de recaudación, por así decirlo, para un impuesto que se va a pagar a los 15 días. O sea, estamos hablando de multas monstruosas, acumulaciones de saldo a favor fenomenales. Y una responsabilidad y la delegación de una responsabilidad impresionante en el funcionamiento de una empresa para un impuesto que se va a pagar a los 15 o 20 días. Eso es lo que genera más impotencia, por así decirlo, a la hora de trabajar, porque la realidad es que yo considero que, bueno, creo que está demostrado que este impuesto es súper distorsivo, que genera un daño enorme en la cadena de valor y en la eficiencia, en la productividad de la competencia, sino que además después genera este daño en las estructuras administrativas, empresariales y de negocios, como así también genera la competencia desleal. Porque si uno es agente de recaudación, por ejemplo, uno tiene que retener y percibir, o sea, retiene cuando paga y percibe cuando cobra, lo cual incrementa el precio del producto. Y quizás la competencia no es agente de recaudación y ya de por sí tiene un precio más bajo, por más que estemos hablando de retenciones y acumulaciones de saldo a favor. Hay un fallo Lo en cual, Tucumán que dice justamente eso, Señora de Carne se llama, dice exactamente, dice eso. O sea, el Tribunal Fiscal de la provincia dice eso, que se le termina dando la razón a esta abastecedora de carne porque justamente dice esto: si yo tengo que percibir, está incrementando mi precio y mi competencia no lo hace, con lo cual a mí yo pierdo venta porque el Estado me obliga a subir mis precios. Porque
probablemente, Así o sea, es. más allá que uno puede saber o no, pero si a mí este me termina cobrando más y este menos, bueno, obviamente el costo es menor, o sea, aunque Sí, yo y a su vez incentiva la informalidad y demás. O sea, está demostrado que cuando el Estado incrementa su presión fiscal e inclusive de esta manera obligando a las empresas a agrandar sus estructuras administrativas bajo una responsabilidad fenomenal, bueno, obviamente que se incrementa la informalidad. Yo conozco casos no en la provincia de Corrientes en particular, pero sí otras provincias donde o sea, con tantas retenciones y percepciones e incrementando la base de agentes de recaudación, todo el mundo está dentro del sistema, como agente de recaudación o lo que fuera, y bueno, la informalidad se fue agrandando, se fue incrementando, la provincia o las provincias incrementaron su presión sobre los contribuyentes, y bueno, se termina dando el efecto contrario. creo que alguien en el chat dijo que Respecto de eso se habla de que hay algunas provincias, no sé, Maxi, si vos con algún detalle, de que tienen saldos a favor acumulados por encima del año de recaudación, es decir, le han adelantado tanto al fisco que el fisco, o sea, tiene deuda con privados no reconocida, y bueno, como decíamos antes, esto afecta enormemente la cadena productiva de, de todo el país, afectando sobre todo el bolsillo de los consumidores, con este efecto cascada que se genera. en Lo otro particular, bueno, que sí hemos notado, hay dos sí, provincias en realidad, hay dos provincias particularmente que acumulan mucho saldo, las cuales, no sé, pero no vale la pena entrar en detalle, pero Misiones es la o más sea, famosa, tienen, razón. Misiones es la más famosa, tienen acumulado, o sea, años, más de un año de recaudación. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que ya se cobraron de la gente más de un año y De probablemente ya se impuestos la que se van a gastaron. generar, de Y impuestos que se van probablemente, a... probablemente es plata que ya se la gastaron también. Ese es el tema. O sea, ese es el tema, porque no es un tema que no está en el presupuesto. O sea, no es plata que está en el presupuesto de una provincia. O sea, sí, va a estar en el presupuesto el año que viene, pero es una mentira, porque va a estar como que yo voy a cobrar ingresos brutos, pero en realidad yo no lo voy a cobrar. O sea, el año que viene o sea, yo no debería cobrar así, probablemente lo sigo cobrando porque sigo usando estos regímenes de retención. Pero lo peor es que no, pero el tema es que realmente, o sea, incluso hay una falsedad en los números públicos, porque o sea, está tratando con plata que ya no, o sea, el Estado se está endeudando, de una forma el Estado está endeudando y hay provincias que están muy, muy endeudadas con el contribuyente y eso no figura en ningún lado. Políticamente también eso es un tema muy grave porque incluso si hay un cambio de gobierno, el que venga se va a encontrar que debe, o sea, no es que va a recaudar, debe plata. O sea, está debiendo plata por adelantado, lo cual es gravísimo. Sí, sí, lo otro que está llamando mucho la atención, que eso sí se puede ver en la mayoría de las provincias, que si bien no han incrementado sus alícuotas de ingresos brutos este último tiempo, sí han aumentado enormemente la base de agentes de recaudación, pisando los importes de facturación mediante los cuales uno pasa a ser agente de recaudación. Es algo que se está viendo mucho en Corrientes, está pasando con empresas que me parece que ni siquiera están preparadas para ser agentes de recaudación, lo cual van a haber incrementado no solo su carga, sino van a tener que incrementar sus estructuras administrativas, y uno no ve como razonable esto, y menos ve la voluntad política de solucionar esto, lo cual me parece también importante y grave. En principio, yo personalmente considero que los regímenes de retenciones y percepciones, sobre todo para impuestos mensuales, como es ingresos brutos, no tiene demasiado sentido, y que el Estado debería, en todo caso, eh, utilizar sus energías para recaudar de manera eficiente. Yo, obviamente, por una cuestión ideológica, de filosofía y por cómo considero que esto impacta en el bolsillo de la gente, creo que los impuestos al ingreso bruto no deberían existir.
Son impuestos, es un impuesto que no se cobra en otros lugares del mundo, Prácticamente en ningún lugar prácticamente en del mundo. ningún lado, que hemos visto cómo incrementa el costo de producción y el costo de los bienes que producimos y de los servicios también. Y bueno, al distorsionar esto, creo que nos quita muchísima competitividad y a su vez ha generado un sistema de aduanas internas donde hay empresas que directamente no quieren entrar. O sea, todo depende también del tamaño de la empresa y qué proyecciones tiene, pero muchas veces cuando un empresario analiza empezar a expandir su negocio, el hecho de ingresar a otra provincia, a la hora de analizar, ingresar, supongamos, a trabajar en algún mercado que esté en otra provincia en la cual no esté inscrito, lo lleva a analizar todas estas cuestiones para ver si conviene o no. O sea, las provincias han llegado a semejante nivel de presión fiscal que se están autoinfligiendo la posibilidad de generar trabajo y dinamismo en la actividad privada. O sea, eso es lo más dañino de esto. Y bueno, yo creo que es algo que tiene que ser revisado. El ministro Caputo, cuando vino a la conferencia, al Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, lo manifestó, de que es hora de que las provincias también empiecen a hacer esfuerzo. Y creo que al final de cuentas el esfuerzo de las provincias es necesario, sobre todo por el esfuerzo que venimos haciendo todos los contribuyentes y consumidores al afrontar este tipo de impuestos para mantener cajas provinciales. Totalmente. Vi que hay bastantes Sí, preguntas, para no hacerla tan largo, bueno, pasamos. bueno, Sí, hay si quieren preguntas y hay cortamos. comentarios. Hay algunas cosas que ustedes creo que ya han hablado. Yo voy, si quieren, leyendo y ustedes me frenan o hacen algún comentario Sí, al no sé, respecto. Caíto, si Dale, si podemos, que alguno algún quiere activar colega, la cámara por si ahí, algún digamos, colega quiere, si algún colega quiere agregar Sí, algo, el que donde fuera se nos quiera. haya pasado, sería bueno, pues tampoco lo queremos hacer tan largo. está Entonces, si bien. algún colega quiere participar, que se meta nomás, no hay ningún problema. Que levante la mano y por lo menos no lo veo ahora. Había un par de manos levantadas, pero no sé ahora. Che. A mí no me sale, pero si alguno quiere, o si no, Ahí voy leo. Lo repasando. hago. Si Sí, querés, o si no, sí, le damos un poco Bueno, la pregunta. Guillermo dice, el efecto cascada es lo más grave, como bien lo han señalado. Diego, eh, soy monotributista, categoría A, todo lo que ingresa a mi banco o billetera virtual me descuenta Circret. La es verdad que así, es tedioso ver en la suma de los cuentos cómo se la llevan. Comentario. así es. Ustedes Totalmente. interrumpen, cualquier cosa me interrumpen y hacen los... Incluso eso, es decir, ahí pasa mucho que hay gente que ni siquiera está inscripta, que uno los pone, porque esto funciona así, las provincias sacan sacan como un listado de gente a que hay que Tablas, retener. sacan tablas de Y, contribuyentes. y por ahí lo meten a uno porque, no sé, en teoría porque cree que uno tiene actividad y no tiene, entonces lo meten y por ahí lo retienen de... Incluso no debería pasar, pero conozco casos, incluso de colegas que trabajaban conmigo, que sus provincias de origen, trabajaban acá en Buenos Aires y sus provincias de origen le retenían, porque sí, le retenían el sueldo, que no debería ser, está prohibido, y le retenían igual. Bueno, dice José Martiniano, dice, te sumo que si pedís un crédito bancario para producir o invertir, te retienen rentas, dice. La Totalmente. comisión, Nicolás dice, la comisión arbitral no es quien regula los porcentajes de Circret. Pregunta. Ezequiel tiene 3 preguntas, dice. Uno, ¿el impuesto a los ingresos brutos también se aplica a los quebrantos? ¿Aplica a los quebrantos? Primera pregunta. El impuesto al ingreso bruto aplica a las ventas, no importa si vos ganás o perdés plata. En lo que sería un estado de resultado, las ventas de la primera línea, vos vendiste 100 pesos, tenés que pagar impuestos de los ingresos brutos por la alícuota que corresponde a tu actividad, por los 100 pesos que vendiste, independientemente si después gastaste 150 pesos en sueldo. O sea, no importa si vos ganás o perdés plata, vos tenés que pagar impuestos de ingresos brutos por lo que vendiste. Exacto. También, José Alberto Meave levanta un mano. José, bueno, Sí. interrumpo la lectura si querés hablar, José Alberto. Te desmuteaban más, creo, y Sí. O espera que No, le pregunto a... no, creo que José está. Alberto Meave, está con la mano Sí, ahí, se tiene que desmutear nomás. A ver, yo no le lo puedo pido acá, desmutear. sino que lo haga. Bueno, sigo leyendo mientras... Ahí se Ahí muteó. está. Ahí está, Ahí ahí está, está. ahí está. Sí, sí. Sí, no, un comentario simplemente, discusiones que hemos Ujú. tenido ya hace tiempo estoy hablando del sector agropecuario con el ministerio,
sobre la famosa mera compra, que de alguna manera es un esquema que nos complica enormemente porque la explicación supuestamente es que la mera compra los pagan los de afuera y no los correntinos. Y finalmente no es así porque de alguna manera influye en el costo de, vamos a decir, en el valor que pagan por el producto que compran en corriente. O sea, Le baja tu el que precio. tiene que pagar... José Alberto, Sí. José Alberto, yo te consulto. ¿Vos serías tan generoso de pagar de más porque sí? ¿O crees que le trasladarías el costo al otro? Le trasladaría el costo al otro. Bueno, eso es lo Sí. que sucede en la realidad, que no lo quieran, o sea, que se hagan los que no pueden verlo, cuando en realidad saben perfectamente, ya es otra cosa. Se hacen los sonsos nomás. Sí, me imagino que... Exactamente. Nosotros discutimos, pero y no hubo forma ni ninguna razón para... por supuesto que si desapareciera el ingreso bruto, que bien vos decís que prácticamente en ningún lugar se cobra casi en otros lados, diríamos, se solucionaría el tema porque desaparecería seguramente la mera compra. Pero bueno, eso nomás quería repasar y recordar. Gracias. Por ahí para José Alberto. los que no saben, básicamente es lo que decía Lisandro, la mera compra es, en la provincia corriente la producción ganadera está exenta La de producción impuestos. primaria, toda la producción primaria está exenta cuando se vende sin Alguien de procesar. afuera Alguien de- se le cobra al que compra, lo cual, o sea, ni siquiera es un impuesto a los ingresos brutos, sino un impuesto a la compra, pues se le llama mera compra, y básicamente lo que pasa, que es lo que decía José Alberto, es a uno le baja el precio, o sea, si de afuera puede comprar en Entre Ríos a 10 y yo acá de 10 más 1, y bueno, a mí la carne con mentira vale 9. Ese es el tema. Exactamente. Bueno, dice Adriana, soy de Misiones, hay proveedores de afuera que no quieren vender a empresarios de aquí. Sí, Bueno, lo sabemos. Yo tengo clientes que tienen enormes problemas para hacer eso. De hecho, hay muchos casos de contribuyentes que tienen que inscribirse en otras jurisdicciones para poder ingresar ellos la mercadería porque los proveedores directamente no quieren entrar. Yo si tuviese que recomendar a un contribuyente que no trabaja en Misiones o que simplemente vende o tendrá una actividad parcial, por así decirlo, no se va a instalarse y a montar su negocio allí, sino que solamente va a vender parte de lo que produce, como asesor fiscal le recomendaría que no lo haga. bueno, lo de Misiones es ya una locura. O sea, Misiones, por ejemplo, una cosa que hace es, uno tiene que pagar, cuando uno va a meter mercadería a la provincia, uno tiene que pagar anticipadamente en el camión, o sea, no entra a la provincia. No entra camión sin eso. No entra el camión. Me ha pasado un cliente me llaman un viernes a las 4 o 5 de la tarde porque tenían un evento, cual iban a llevar mercadería gratis, o sea, para un evento, para promocionar un evento, y le retuvieron un camión y no había forma de explicar, o sea, y a las 5 de la tarde no había con quién hablar. Y tuvieron que hacer toda una triangulación de mandar mercadería a otro lado porque no, si uno no paga, no entra a la provincia el camión directamente. Misiones, Yo conozco un caso de una persona que se mudó y que al camión de la mudanza le determinaron como ingreso de mercadería y lo inscribieron de oficio en Misiones. A ese nivel. ahí Alex Quiroga tenía, me A parece, ver. mala mía. Alex sí levantó la mano. Cada uno se tiene que desmutear, no se lo puede hacer. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, coincido con todo y le agradezco la información más que todo porque no soy especialista en tributos ni nada por el estilo ni contador. Pero mi apreciación pragmática es que necesitamos un cambio de paradigma muy grande porque el sistema está enfermo y está enfermo y está enquistado. La única solución es extirparlo. O sea que yo creo que nuestro sistema federal, vendido como federal, pero administrado en cierta forma comunitario desde hace más de 200 años, necesita un cambio de paradigma. No solo es increíble, tendría que desaparecer el ingreso bruto. Cada provincia tendría que
sostenerse como era el plan de Belgrano de administración, sostenerse con los recursos de la provincia. Para eso se le dio ese perímetro y esa soberanía, con lo que produzcan su tierra y sus lugares y las propiedades. La gente paga un impuesto por la propiedad que tenga. Y a nivel nacional, está perfecto que haya impuesto a las ganancias bien administrado. El que lo evade, bueno, falla el control. Claro que cada provincia podría tener una especie de impuesto. Una parte de un impuesto a la ganancia quede en la provincia y otra parte de impuesto a la ganancia vaya a la nación. Ahí se acaba la coparticipación, se acaba el manejo político. Y yo creo que es el final que hay que llegar. El plan GESE lo diseñó hace 50 años, nunca se lo dejaron aplicar. Se lo festejaron en Europa y acá no lo aplicaron, porque el peronismo no lo quiso aplicar. Creo que ese es el modelo. Dejar todo eso. Gracias, Alex. Gracias. Gracias, Alex. Sí, ¿Lisandro? quiero aclarar algo de lo que dice Alex. Bueno, me parece que queda claro que, por ejemplo, un impuesto, como es el impuesto a las ganancias, genera ciertas desgravaciones, o sea, determinadas deducciones, el costo de producción, los sueldos, etcétera, donde uno después termina pagando un impuesto en base a la renta que obtuvo, a la ganancia que obtuvo. En este caso no ocurre. También es cierto que el impuesto a las ganancias en realidad es un impuesto que genera cada productor, empresario, como fuera, de las provincias, que las provincias le han delegado la recaudación al gobierno nacional, y el gobierno nacional es el que distribuye. En este caso, los correntinos, por ejemplo, somos beneficiarios de este sistema. Hay otras provincias que al revés, producen mucho más, aportan mucho más de impuestos y reciben menos, por lo cual, dependiendo del lugar donde uno se sitúe, el sistema es más justo o menos justo. Lo que sí creo es que no puede haber, en un país, no puede haber éxito si uno grava el consumo, el patrimonio, la renta, la venta, la compra, no queda nada sin gravar. O sea, nuestro sistema fiscal ha generado un sistema de presión que es imposible de vivir. O sea, los países en general se caracterizan, no sé, Max, si vos tenés también bastante experiencia con eso, sus sistemas tributarios graban algo. Hay países que graban mucho el patrimonio, hay países que graban mucho la renta, hay países que graban mucho el consumo, y hay distintos modelos económicos que se explican en base a eso. Ahora, que graben todo, conozco muy pocos, y de la manera en que graban, ese es el problema. Claro, siempre Argentina tenés o sea, porque realmente vos, por ejemplo, consumo, ingreso bruto, estás grabando consumo, y además IVA está grabando consumo, y tenés... Impuesto al cheque graba las transacciones, impuesto al cheque graba las transacciones. Y así después tenés impuesto a los bienes personales, participaciones societarias, impuesto inmobiliario, todo que graba todo el patrimonio, después tenés impuesto a las ganancias. Es una cosa... Antes teníamos impuesto a los bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta, donde uno si perdía inclusive pagaba. Pagaba impuesto a las ganancias por una presunción que tenía el Estado. Bueno, sí, las tasas municipales, dicen ahí, bueno, las tasas municipales también graban en base a los ingresos. O sea, tenemos casos de hasta triple imposición. Triple imposición. Bueno, eso es un tema muy grande que hay hoy en día y está muy en discusión. El tema de las tasas municipales, por un lamentable, o sea, el convenio multilateral, que es esto que yo hablaba hoy, en el artículo 35 le permite a las provincias cobrar cobrar tasas municipales sobre los ingresos. O sea, uno lo que hace es paga ingresos brutos y después paga tasas municipales también sobre los ingresos, sobre la misma base. Por ejemplo, si uno tributa en corriente, ingreso bruto, después va a tributar la tasa de inspección, si no hay genes, se llama el general, también por los ingresos brutos, en corriente, Goya, donde tenga locales. Solamente puede cobrar donde tenga locales, pero también o sea, también hay otra vez, vamos a pagar, y además el artículo 35, lo que del convenio multilateral, lo que permite es grabar 100% de esa base de corriente, por ejemplo, para el municipio donde haya local. O sea, siempre se va a grabar el 100%, o sea, siempre va a tener 2 veces grabado. En general las tasas son más bajas, pero igual. Y otro tema que iba a decir es, bueno, y por un lamentable fallo de la Corte, en mi opinión esto, que fue el fallo de eso contra Kirchner hace un par de años, se le permitió a las provincias, a las ciudades, a la municipalidad avanzar con esto, con lo cual se está grabando y se grabó mucho el tema. Pero bueno, sí, es un tema. No sé, había, creo, Gonzalo Irastorza.
Sí, Gonzalo, hay 3 preguntas más que levantaron las manos, aparte de las que tenemos en el chat, pero así que les pido que sean concretas para que podamos aprovechar el tiempo. Bueno, Gonzalo. cortito. Buenas noches, ¿cómo andan? Lisandro o Maxi o Caíto probablemente también va la pregunta un poquito más global, impositiva de Corrientes. Yo tengo la sensación de que en los últimos 20 y pico de años la provincia ha aumentado, por supuesto, la carga impositiva, pero eso es obvio, pero además es como que ha balanceado un poco de lo que recibe de coparticipación de Nación, a costa de volverse soviética y de reventar un impuesto, ¿no? Claramente. Pero tengo esa sensación, no sé si alguno me puede confirmar esto. ¿En qué está? ¿60-40? ¿60 recibe de Nación, 40 de ingresos propios? Más o menos aproximado, para tener una idea. ¿Vos creo que tenés? No, No tenés. yo tenía el dato, Gonzalo, de que de Nación ahora por lo menos recibe muchísimo más, ¿eh? O sea, Mucho más. los 70, impuestos provinciales no más, inclusive. más. Yo entendí Si el no me impuesto provincial, acuerdo, el 13%. para mí es era. 15%, una cosa así, Bueno, no es 13, lo tanto. último que leí era 13 y 90-10 dice Ingrid, 90-10, Y- sí, 12% ya leí yo. Bueno, y 90 eso, Nación, 10 provinciales. bueno, más a mi favor, y eso que estamos reventados de impuestos a nivel provincial, digamos, es un... Sí, Totalmente. sí, yo lo que creo, Gonzalo, es que en Corrientes lo que sucede es que gran parte de la actividad productiva está exenta por ser primaria, eh, lo cual también explica que la mera compra, el cual el objetivo era proteger e industrializar la provincia, no sirvió para nada. O sea, fue un instituto que se creó para proteger la producción primaria y que se industrialice todo acá, y bueno, claramente, viendo los números que tenemos, no funcionó. Corrientes, en general, una provincia que no tiene una presión fiscal muy alta respecto de otras, esa es la realidad. Pero es como que te diga, mirá, peso 120 kilos, 150 kilos, o sea, tengo sobrepeso. Como me parece que el impuesto al ingreso bruto no debería existir, y Corrientes tiene la posibilidad, considerando el presupuesto 90-10, como acaba de decir Ingrid, yo tenía entendido que era 12%, 13%, tiene la posibilidad, ordenándose mínimamente, generar esta ventaja competitiva y volverse atractiva para otro tipo de emprendimientos. Me parece que la salida es por menos impuestos y no querer parecerse más a los otros. Sí es cierto que Corrientes ha incrementado enormemente su fiscalización y el tema del adelanto de impuestos y demás, agrandando la masa de agentes de recaudación y demás, lo cual genera un problema principalmente en las estructuras financieras de las empresas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay un montón de empresas que han salido ahora en resoluciones de renta, que son de público conocimiento, como agentes de recaudación, por ejemplo, hay veterinarias. Se supone que todos los clientes de las veterinarias están exentos, o sea, ¿para qué pones como agente de recaudación a una empresa que le provee bienes y servicios a agentes que no le vas a aplicar ningún tipo de retención y percepción, o sea, más que para molestar, por ejemplo? Sí. Bueno, tengo otro que levanta la mano. Hernán, Hernán, tenés el micrófono. Está muteado, Hernán. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, Ahora se te escucha. Bien, sí, no, por favor, concreto. yo después, desde ya, muchísimas gracias al Club de la Libertad por esta conferencia o charla que estamos haciendo, muy agradecido, por supuesto. Y lo que yo veo es que en una de esas lo que hay que buscar es un sistema que patee el hormiguero, ¿no? Como la ley bases que inició este propio gobierno. Y en esto se me ocurre lo siguiente, ¿no? Primero, yo como contribuyente me siento de que, ¿por qué si soy yo solo una persona jurídica me tengo que presentar en 3 estados distintos? Yo tengo un número municipal, un número provincial y un número nacional. ¿Y por qué no decir, bueno, hay una sola agencia de recaudación, que sea la municipal, por ejemplo, y después con cuentas de fideicomiso, hasta la ley de coparticipación se hace de abajo hacia arriba? Y después que cada una de las provincias que son previos al Estado Nacional se arreglen con lo que tengan y compitan entre sí para llevarse para sí las empresas y todo tipo de emprendimiento. Porque yo lo que veo es, no le voy a sacar el poder federal que tiene cada una de las provincias,
Y arreglar esto de cuajo realmente me parece casi como el nudo gordiano, ¿no? ¿De qué manera salir? Pero bueno, quizá esta sea una propuesta de un experto, de alguien que no conoce la economía y la parte contable en profundidad, como no tengo dudas que ustedes sí. Esa es la propuesta, a ver qué opinan al respecto, si se pudiera hacer algo al respecto. Muchísimas gracias. Por ahí un comentario rápido, hay dando vuelta, no sé qué tanta fuerza tiene, pero en teoría hay dando vuelta un proyecto de ley a nivel nacional, no sé si, o sea, una idea, por lo menos, no sé si es un proyecto de ley en sí, sino una idea de básicamente derogar, o sea, llamar a las provincias a derogar el impuesto de ingreso bruto y hacer un impuesto dual, ganancias e IVA. E IVA. Que lo que haría es que, o sea, Nación cobre una tasa, por ejemplo, hay un impuesto a la ganancia del 30%, la ganancia, que Nación quede con el 10%, y el resto vaya a la provincia, y lo mismo IVA. Y que vale automáticamente. Que la Nación tenga solamente una alícuota, por ejemplo, el 10 también de IVA, y el otro 11%, o sea, y que las provincias peleen por lo que se le ocurra poner un tope, y de ese tope, y las provincias puedan moverse y competir entre sí por lo que quieran poner el resto, cosa de que uno pueda, o sea, que haya competencia fiscal entre las provincias y que para traer inversiones quieran bajar tasas y demás y poner exenciones, lo cual sería bastante, o sea, mejoraría muchísimo el sistema. Incluso yo creo que para las provincias sería beneficioso porque, primero, sacaría un impuesto que es totalmente distorsivo, y además generaría que uno pueda jugar con esas tasas y ver a qué sector le quiere dedicar, y bueno, te bajo la tasa de tu sector y demás, lo cual yo creo que sería bueno. Es una idea, yo sé que hay una idea que está dando vuelta, no sé si esto será efectivo o no, porque desconozco. Sí, no deja de ser una idea y lamentablemente el antecedente que tenemos es que las provincias han firmado en muchas oportunidades consensos fiscales, entre todas poniéndose de acuerdo, y lamentablemente siempre se pusieron de acuerdo y cumplieron los consensos fiscales para aumentar los impuestos, nunca para bajarlos, lo cual es bastante poco prometedor. Esa es la realidad. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Creo que hay posibilidades de revolucionar determinadas actividades, ya sea industriales, productivas en general, o inclusive de provisión de servicios, y que hay algunas provincias que lo van a hacer. Obviamente también dependiendo de la capacidad productiva y patrimonial que tengan los contribuyentes de esas provincias o que vayan a ir. No es lo mismo poner un impuesto en una provincia como Santa Fe o Córdoba que en una provincia como en Corrientes, o sea, donde no hay demasiada capacidad contributiva, por así decirlo. Pero bueno, los antecedentes son todos malos. Los gobernadores siempre se ponen de acuerdo para firmar consenso fiscal que sean para subir los impuestos. Estás en mute, Caito. José Alberto, creo que tenía una pregunta, no sé si es la última. No, esa ya la había hecho. Ya, bien. Bueno, tengo varios comentarios y preguntas acá. Hay proyectos para sacar el CIRCREP. ¿Qué sanción tiene la empresa si se niega a ser agente de retención? Multas al piso no se puede. Es que no te puedes negar. O sea, causas penales. Si vos incumplís, tenés multas gravísimas y tenés... responsabilidad penal. Puedes tener responsabilidad penal. En realidad, en general, lo más grave es que ingresar tarde la plata retenida, pero también puedes tener por no actuar como agente. Pero en general son multas. Lo más grave es que te ponen multas muy, muy grandes. Bien. Es discutible igual, legalmente se pelea, pero te conviene. No es recomendable meterse en semejante baile. No, yo al contrario, yo recomiendo, si uno no retuvo y hay que pelear. ¿Qué va a hacer? Bien. Adriana comenta, dice, en los incendios de Corrientes no podíamos usar comida para llevar a Santo Tomé para el ganado. Es tremendo, dice, y eran donaciones para el ganado. Misiones deben decir. Misiones. Guillermo dice, no tiene que haber impuesto a las propiedades, son comentarios.
hay que sumar las tasas Bueno, municipales. eso sería Eso grabar el patrimonio. Eso es grabar el política patrimonio. fiscal, la O verdad sea, que un bien que no sabes si produce o no. O sea, Claro, acá se cinde el medio de producción, se cinde de la producción en sí, entonces se cobra renta y patrimonio a la vez, una cosa increíble. bien. Bueno, hay algunos comentarios más, pero bueno, llevamos 1 hora y 5 ya. No sé si tienen alguna reflexión. Ah, Guillermo Guillermo mandó te levantó la y mano. luego tendríamos una reflexión final de cada uno de ustedes, si es posible. Guillermo, te escuchamos. Sí, yo creo que ya vamos terminando. En primer lugar, quería felicitar a los expositores porque trataron un tema muy complicado, bastante sencillo para entender a los neófitos, porque generalmente las conferencias tributarias son solamente para especialistas y acá creo que el público en general lo ha entendido. Como conclusión, independientemente de estar en contra de todos los regímenes de SICREP y del impuesto a ingresos brutos, creo que ha quedado demostrado que Corrientes es una de las provincias que podría eliminar ingresos brutos, dado que la recaudación que representa en el presupuesto provincial es muy baja. Claro que acá para eso hay que tener decisión política y bueno, creo que el papel que tiene el Club de la Libertad en demostrar estas cosas es fundamental para que tome conciencia el ciudadano correntino a la hora de votar, ¿no es cierto? Así que nuevamente felicitaciones a todos y hasta cualquier momento. muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Guillermo. En cuanto a la primera, era la idea un poco de que sea, de que la charla sea para eso, para hacer una charla técnica, un posgrado, un curso del. Se nos pasó con Bueno, el blanqueo que había sido muy técnico y lo Sí. tuvimos que tratar de dinamizar en la segunda charla, para que no sea tan pesado. Bueno, yo personalmente, Caíto, quiero agradecer de vuelta al Club de la Libertad por la posibilidad siempre de poder charlar sobre estos temas. Respecto, Hernán creo que había hablado de cómo solucionar esto. Yo creo que el único motor de demanda sobre estos cambios, sobre la necesidad de cambiar esto, somos los contribuyentes, los ciudadanos, los consumidores y demás, que debemos entender que todo este tipo de marañas fiscales no solo que incrementan los costos, distorsionan la cadena productiva, nos quitan competitividad, generan competencia desleal, aumentan la informalidad, sino que también generan una carga burocrática y administrativa a las empresas, a los abogados, a los contadores, a los escribanos, todo el mundo tiene alguna obligación ante los fiscos, y ni hablar de la cantidad de fiscalizaciones e inspecciones que se abren a partir de esto. Creo que hasta que no nos quitemos de encima el lastre del impuesto a los ingresos brutos y demás hierbas, no nos vamos a poder convertir en un país o en una provincia realmente productiva. Creo que la finalidad es eso, que se entienda que hasta que no nos saquemos el lastre de estos impuestos, no vamos a poder explotar productivamente. Bueno, así, Maxi. totalmente. Bueno, suscribo a lo que dice Lisandro. Yo creo que ese es el punto y también un poco lo que motivó esta charla. Nosotros, bueno, con Lisandro hablamos mucho, ¿viste? Porque tenemos intereses en estos temas. Y la verdad que esto es un tema que hay que solucionarlo, pero la única forma de solucionarlo realmente, y que es un poco lo que está pasando a nivel nacional, es que los ciudadanos tomemos conciencia y un poco esta charla fue nuestra forma de llamar la atención a la gente, a todos nosotros, a que entendamos cuáles son, o sea, cuál es el perjuicio que estamos teniendo, por ahí no lo notamos, que eso para mí es lo más grave de todo esto, que hay un montón de perjuicios que si uno no está en el tema, no está, y obviamente un empresario no va a salir, no va a agarrar un micrófono, como por ahí hay algunas a nivel nacional que lo hacen, pero es muy difícil que un empresario o alguien salga y con un micrófono y diga, che, me están robando, estoy pagando una fortuna y me están reteniendo y tengo eso. No, bueno, qué sé yo, uno lo pasa a costo, ve cómo lo arregla
y sigue, pero eso hace que se genere, como dice Lisandro, una burocracia, que se genere costos altísimos, que se genere una incertidumbre, porque realmente ese es el tema. A mí por ahí me pasa, yo por ahí intervengo, asesoramos en estudio a inversiones del extranjero y demás, y este tema, por eso se creó, gran parte del RIGI se quedó por eso, porque lo que pasa es que es totalmente incierto. Realmente lo que pasa es que uno para una inversión, para si uno tiene que pensar en una inversión, todas estas cosas, todo el tema de ingresos brutos y sobre todo los regímenes de retención y demás, y si va a recuperar o no los saldos, lo que genera es una incertidumbre que nos hace poco atractivo a nosotros como país, como provincias y también como país. Lo que hace es que nos genera un perjuicio que ni siquiera lo estamos viendo, ni siquiera estamos notando, más allá de que pagamos más caro las cosas por estas cosas, sino también un perjuicio de que probablemente haya, y me consta totalmente, que haya empresas que digan, no sé, o sea, realmente no sé si me conviene Argentina, si yo voy a tener que pagar un estudio, que es un estudio no sé cuánta plata, solamente para que me liquide ingresos brutos y para que me concilie retenciones bancarias y, no sé, y un montón de otros regímenes, y régimen de información, que hay un montón, o sea, esto es una parte, pero ahí, o sea, la burocracia y el impuesto es muy grande. Eso genera que perdamos como país por ahí muchísimas oportunidades, como creo que hoy en día y hoy en el mundo tenemos la oportunidad. Era un poco eso. Ahí quiero agregar algo, lo que dijo Maxi, que lo hemos dicho en su momento en las distintas charlas. El RIGI es una excepción que nace como necesidad para un sistema tributario anómalo. O sea, no es normal el sistema tributario que tenemos. Y lo tenemos que entender. O sea, si nosotros queremos despegar, el RIGI debería ser la norma general. Por eso ahora el mini RIGI, después vamos a pedir el mini RIGI, y así hasta tener un sistema que no castigue la inversión, que no grave el patrimonio, que no grave 20 cosas a la vez. De vuelta, tenemos que ir camino a eso, y como ciudadanos debemos demandar eso, un sistema tributario justo, que no castigue la posibilidad de crecer y de emprender, y que nos permita despegar. Si nosotros queremos despegar, hay que ir por otro camino. El camino que tuvimos probando hasta ahora, ya nos dimos cuenta que no es el que funciona. Bueno, Maxi, Lisandro, primero, bueno, muchísimas gracias en nombre del Club de la Libertad a todos los que han participado, a todos los presentes, los que han hecho preguntas y se han interesado en este tema. Agradecerle especialmente a Maxi y a Lisandro por la charla y la conferencia que nos han dado, porque lo que no sabemos de estos temas hemos entendido, y ese es el sentido del Club de la Libertad, poder generar la demanda, el cambio de perspectiva. Y me quedo con algo que leí por acá. Tenemos que, ahí veo que hay una diputada que dice que se ofrece para canalizar el proyecto de eliminación, y esa era la conclusión. El sentido de esta charla es: trabajemos en conjunto para que el próximo paso sea la eliminación de ingresos brutos. Ese tiene que ser el objetivo. Bueno, tomo acá la inquietud de Ani, y creo que, pero eso depende de todos, ¿no? Si cambiamos la demanda entre todos, y ese es el sentido del Club de la Libertad. Así que nuevamente agradezco a cada uno de ustedes, y en nombre del Club de la Libertad los invito a al próximo evento que próximamente vamos a estar informando. Muchísimas gracias, Lisandro. Maxi, muchísimas gracias, y a todos los presentes, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo a todos. Un placer.